ministrar sobre este tema que es muy importante para los cristianos nosotros, de la humildad. Humildad del griego pateino, que significa primariamente aquello que es bajo y que no se levanta mucho la tierra. Y metafóricamente significa humilde de baja condición. El diccionario secular dice, o la Luz dice, la humildad es una virtud humana que consiste en conocer y aceptar nuestras propias limitaciones, debilidades y errores sin sentirnos menos. Significa tener los pies en la tierra, tratar a todos con respeto y estar abiertos a aprender de los demás sin presumir de los logros. Hay ciertas características de la humanidad. La primera es aceptar los errores, reconocer cuando nos equivocamos y buscar mejorar. Segunda característica, escuchar más, prestar atención a las ideas de otras personas con una mente abierta, no pensar que solamente nuestras ideas son las más importantes. El tercero, no presumir, compartir los éxitos sin la necesidad de buscar aplausos o alardear. El cuarto y último, aprender siempre, saber que nadie lo sabe todo y que todos nos pueden enseñar algo nuevo. Realmente, hermano, este tema de la humildad es más apropiado para nosotros los cristianos, que tenemos que estarnos esforzando por estarlo practicando, porque Dios nos va a pedir cuenta a nuestras vidas, ¿verdad? Porque realmente, ¿cómo nos comportamos con la persona que no conoce de Cristo? ¿Cómo nos tratamos a las personas que no son cristianos? ¿Nos ponemos a la misma altura que ellos? Si nos gritan también nosotros, o realmente nosotros tenemos esa tolerancia, tenemos ese dominio propio para poder soportar gritos allá afuera y ponerte de la manera como cristianos que somos, y ahí se va a manifestar realmente si somos humildes o no somos humildes. Una vez le dijeron a un joven que se preparara porque él iba a hacer algo para la obra del Señor, y este joven tenía su carácter muy fuerte, un carácter muy explosivo, y le dijo su líder o su pastor, le dijo: mira, tienes que trabajar mucho en esa área, porque por esa actitud que tú tienes has perdido amistades, has perdido muchas cosas, porque eres muy explosivo. ¿Qué te parece si trabajas en esa área, te pones en ayuno y oración para que Dios haga un milagro en tu vida? Y este joven dijo: sí, lo voy a hacer. Y pasaron unos meses y dijo este joven, dice: pastor, ya estoy preparado, ya soy humilde así. Dice: ¿estás seguro? Sí, dice: ya me llevé varios días en ayuno y oración y me siento totalmente humilde, hasta reflejo, o sea, se puede sentir, dice, que hay humildad en mi vida. Dice: ¿de veras que usted es humilde? ¿De veras? Y el pastor agarró un vaso con agua y se lo tiró a la cara. Usted dirá que qué grosero el pastor, pero lo estaba haciendo una prueba si era humilde. Se le fue encima al pastor, hermano, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer las cosas. Entonces, una cosa es decir soy humilde, pero otra cosa son nuestras acciones, nuestras actitudes. O sea, ahí se refleja realmente si sí somos humildes o no somos humildes, porque el diccionario dice, ¿verdad?, las características de humilde, pero realmente esto es personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos quiénes somos. ¿Cuándo saben que cada quien sabe cómo es? Entonces, realmente, hermano, la humildad, aleluya, es algo que el cristiano se le tiene que reflejar en todos los aspectos de su vida. En todo el entorno de su vida, amén, se tiene que reflejar la humildad. O sea, en su persona, una persona, porque es cristiano, ¿no? El cristiano tiene que reflejar eso, ¿verdad? Porque ha nacido de nuevo y es nueva criatura, ¿verdad? No se le va a poner al tipo tú con
el templo, porque es el templo, sí, pero tenemos que cuidarlo de otra manera, o sea, en oración, en ayuno. Entonces no ponemos a la altura de la gente. Usted es cristiano, tiene que practicar la humildad. Y no nada más dentro de la iglesia, sino que donde no está en la iglesia, donde realmente ya fuera, donde realmente la gente, mire hermano, la gente nos está checando. Ya no es como los siglos pasados, que el cristiano señalaba a la gente mundana cómo tenía que vivir. Ahora la gente del mundo está señalando al cristiano, porque el cristiano ya no se está enfocando en su identidad como cristiano, sino que se olvida que es cristiano. Y la misma gente dice allá afuera, pero tú no te tienes que comportar de esa manera, tú no tienes que vivir de esa manera. Esas palabras que se salen de tu boca no son de un cristiano. ¿Qué haces aquí en esta fiesta? Tú no debes estar aquí. O sea, la gente, hermano, sabe cómo debe vivir un cristiano. Y el cristiano se le olvida cómo debe vivir. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí Lucas 1, 52. Lucas 1, 52 dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Aquí, hermano, está hablando María, cuando fue a ver a su pariente Elizabeth, y ella estaba hablando de esta manera, o está como profetizando, y está hablando todas esas palabras, y está hablando que quitó a los poderosos, ¿verdad? Porque ella sabía, ¿verdad? Que el que venía, ¿verdad? Era nuestro Señor Jesucristo, que iba a reinar, ¿verdad? Por toda la eternidad. Y ella está diciendo que Dios quita los tronos de los poderosos, porque mire, hermano, realmente Dios sí lo hace. Dios sí hace esos grandes milagros. Él quita reyes, Él pone personas, Él las quita. Amén, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí Lucas emplea el tiempo verbal auristo para expresar que María está completamente convencida de lo que Dios hará para con Abraham y su descendencia. Enfatiza el cumplimiento de la historia de salvación. Todos los reinos de la tierra son pasajeros, hasta los más poderosos Dios los derriba, pero a todos los que se humillan y reconocen a Jesús como Salvador, Dios lo exaltará, dándole la esperanza de salvación. Antes no éramos nada, ahora somos sus hijos, somos algo especial para Dios. Está hablando también de la descendencia de Abraham, está hablando de esa descendencia de Abraham. Parece que de la descendencia de Abraham había una promesa especial que iban a ser salvos los gentiles por ser descendientes de Abraham. Y bueno, ya sabemos la historia, que iba a estar 400 años de descendencia de Abraham esclavas, y fueron 430 años. Aquí está hablando, está diciendo de esa promesa, pero como salvación, que también los gentiles iban a salvar. Y acordémonos después, ya que el Señor no estaba en los tiempos de Pedro, que fue a Cesarea, y ahí se salvaron mucha gente que era gentil, y ahí Pedro se dio cuenta de que la salvación no era nada más para los gentiles, para los judíos, sino que también los gentiles entraban ahí. ¿Por qué? Porque con los gentiles había una promesa que se tenía
Dios. Por eso está diciendo aquí María, bueno, está hablando aquí, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Realmente el Señor iba a cumplir esa promesa, y lo hemos experimentado a través de los años, que nosotros somos gentiles, pero ahora Dios nos ha dado esa bendición, la salvación eterna. Claro, los que deseen, los que quieran vivir para Él, para Dios, al humilde lo va a exaltar. Aquellas personas que han sido humildes, han llegado a los pies de Cristo, el Señor los va a levantar con poder y autoridad. Dios nos va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios, y por eso dice que Él va a exaltar a los humildes. Amén, los humildes son aquellos, amén, que tienen hambre de Dios y van a los pies de Cristo para, aleluya, recibir la bendición, o para recibir esa bendición grande, o los problemas, cuando tenemos problemas, el Señor, Él nos espera para que lleguemos humildemente y Él nos exalta. Traemos problemas, dificultades, y venimos y nos humillamos ante la presencia del Señor, y Él viene, ¿verdad? Y nos levanta, y a eso es cuando está diciendo que nos exalta. Cuando nos levantan esas tribulaciones, problemas, ahí es cuando está diciendo, amén, que levanta o exalta, ¿verdad?, los humildes. Él, a través de los siglos atrás, hemos visto infinidades de reinados en el Antiguo Testamento, los medios, los persas, hasta llegar hasta los romanos. Todos esos hombres han perecido. Esos tronos han sido, se los entregan a otros y a sus hijos, a sus nietos, porque son tronos que van a pasar. Pero si llegará el tiempo donde va a haber un trono por la eternidad, que es el trono de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a estar con Él por la eternidad. Ahí es el reino eterno, amén, que Dios ofrece para todos aquellos, los humildes, los que reconozcan a Dios, los que necesiten de Dios, y no esas personas que reclaman a Dios de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué siendo un Dios tan bueno, tan misericordioso? ¿Por qué permite tantas muertes, tantos niños que están muriendo? ¿Por qué lo hace Dios si es amor? No, esas personas, Dios no está diciendo de esas personas que los va a exaltar. Va a exaltar a aquellos que son humildes, que reconocen, que digan, Señor, tú eres un Dios justo, eres un Dios verdadero, tus juicios son verdaderos, tus juicios son exactos, perfectos, y tú permites las cosas a como tú quieres. Y damos gracias, Señor, por la vida, por la salvación de nuestras almas. Eso es lo que Dios quiere, para que nosotros nos humillemos y Él nos va a exaltar. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie, no somos nada para Dios. Somos solamente esa creación, ¿verdad? Y Él quiere salvarla. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, decirle, Señor, gracias porque me escogiste. Señor, gracias porque hasta hoy me has guardado. O hasta hoy, amén, estoy en tus caminos. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. En Hechos, vamos a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, del 19 al 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y que de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. Con muchas lágrimas, Pablo lloraba a causa de los creyentes que no conocían a Cristo. Segundo punto, los creyentes inmaduros que luchaban en la carne. Tercero, la amenaza de los falsos maestros, acechanza de los judíos. Resulta irónico que el complot de los judíos en Corinto permitió a los ancianos de Éfeso tener esta oportunidad para pasar tiempo con Pablo, públicamente y por las casas. Pablo enseñaba en la sinagoga y en la escuela de Tirano. El apóstol reforzaba esta enseñanza pública con construcción y instrucción práctica a individuos y a las familias. El arrepentimiento, un elemento esencial del Evangelio. Mire, hermano, aquí Pablo está hablando de acontecimientos que le pasaban, de las pruebas que estaban pasando con sus propios hermanos, de las cosas que le hacían, de los falsos hermanos que había en sus tiempos, y él está hablando, aún así dice, y yo no me canso de compartir la palabra, enseñándola a las casas del Evangelio. Mire, hermano, a pesar de lo que le hagan, o de lo que le hacían a Pablo, no le importaba. Él seguía humildemente enseñando a los demás, él seguía compartiendo el Evangelio a cada persona, a uno que le hacían. Dice, yo no salgo huyendo, sino que yo permanezco haciendo mi deber, o haciendo la voluntad de Dios. Él no decía, no, pues es que ahora los hermanos ya me han tratado mal, tengo que irme de este lugar. Él no hizo eso. Él que hizo, permanecía, seguía predicando la palabra, seguía luchando por salvación, seguía compartiendo el Evangelio al perdido de la espera. El ejemplo lo está poniendo el Señor aquí a nosotros, ¿verdad? Porque ponemos pretextos y pretextos para no servir a Dios, para no obedecer su palabra. Aquí está el ejemplo de este hombre. Él seguía obedeciendo al Señor y con humildad, con lágrimas, con las acechanzas de sus propios hermanos, de los que estaban en la carne, de los que estaban peleando unos con otros, que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y todo eso Pablo, él lo podía experimentar en carne propia, lo que le acontecía. Dice, pero yo sigo sirviendo al Señor, yo sigo obedeciendo a Dios, aún en lágrimas, aún en problemas, aún en dificultades, yo sigo sirviendo a Dios, sigo siendo humilde. Qué importante, hermanos, esto, porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, las pruebas, las acechanzas de los propios hermanos, las cosas que pasan en la calle, cuando usted predica, la situación que puede ir pasando cada día, pero eso, hermano, no quiere decir que vamos a dejar de servir al Señor. Eso no justifica no servir a Dios, porque es Dios el que no nos ha hecho nada. Pablo entendió, aún sus propios hermanos, aún donde predicaba él entendió que el que le había llamado era Jesucristo. Dice, yo, aún en lágrimas, yo sigo sirviendo al Señor, aún en las pruebas, aún en las situaciones difíciles, yo permanezco, yo sigo predicando, yo sigo enseñando. Dios nos llamó, hermano, a servir a Dios con humildad, aún en las pruebas, aún en las lágrimas, aún cuando todo nos sale mal, aún cuando todo está en contra de nosotros, aún cuando usted hace todo lo mejor. Usted puede hacer 1000 cosas buenas, pero si se equivocó en una, con eso ya se acabó todo. Y ahí está el señalamiento, ahí está el juzgamiento, y no podemos decir, hey, voy a parar ya. No podemos
podemos decir voy a detenerme ya no voy a servir a Dios, ya voy a dejar a Dios. Dios nos llamó a eso, a servirle a Él. Dice el Señor, hey, Jesús me penaré como un buen soldado. La Escritura te dice cómo vamos a vivir. Dice que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecuciones, va a padecer situaciones, cosas que inocentemente te pueden acusar, pero es porque el Señor está permitiendo a nuestras vidas. ¿Vamos a parar por eso? ¿Vamos a dejar de servir a Dios por eso? Aquí Pablo está diciendo que él servía al Señor. Aún aquellas personas, ¿verdad?, acechanzas que tenían sus propios paisanos, ¿verdad?, sus propios, tal vez, parientes, pero él no dijo voy a reunir y dejar de enseñar y dejar de anunciar, ya no voy a testificar, pues mira lo que me está pasando, ya no voy a hablar de Cristo porque mira lo que me hicieron mis propios paisanos, los judíos, ya no lo voy a hacer, mira lo que me han hecho. El Pablo dice que él seguía, aunque hubiera lágrimas, dolor, tristeza, todas esas cosas, hermano, él decía, yo tengo que servir al Señor, yo tengo que seguir adelante. Hermano, no nos podemos dar ese lujo de retroceder, no podemos darnos ese lujo de dejar a Cristo por cualquier circunstancia. Él no nos ha hecho nada. Pablo lo entendió. Pablo le dijo, no, pues ahí se quedan. Si no quieren seguir, no quieren escuchar, pues ahí verán ustedes cómo se las arreglan. Pablo entendió que el llamado no era de un hombre, que el llamado no era de una persona, el llamado era de Dios. Y ese llamado Dios te lo hace directamente a ti, para que tú le sirvas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted anímese, hermano, hermana, usted anímese, hermano, a seguir sirviendo al Señor. Tarde que temprano el Señor va a arreglar esa situación, tarde que temprano el Señor va a hacer justicia a tu vida, tarde que temprano el Señor te sacará de mal. Tarde que temprano esa situación que tú ves que es difícil, tarde que temprano el Señor va a enclarecer todo. Tal vez ese dolor, esa tristeza, tal vez ese problema, tal vez esa enfermedad, usted tiene que tener fe en Dios, usted confía en Dios, usted siga sirviendo a Dios nada más y Él le va a ayudar. Amén, le va a bendecir. No cree que era tan fácil, hermano, el complot que hacían contra Pablo. A Pablo lo querían asesinar, a Pablo le querían quitar la vida, porque él predicaba de un Dios vivo y él no predicaba de la ley de Moisés ya, y decían que este hombre está mal, es apóstata de la fe, es apóstata de la ley de Moisés, perdón, y este hombre tiene que morir. Si usted ha leído la Escritura, dice ahí en Hechos que ellos juramentaron para matar a Pablo. Hermano, ¿por qué? Porque les hablaba con la verdad, porque le decía cómo tenían que vivir. Por eso no lo querían. Pero ¿qué dice Pablo? Yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios, aunque esté en sufrimiento, persecuciones, cárceles. Yo voy a continuar. Yo no voy a retroceder. No voy a quedarme ahí tirado. Yo voy a seguir adelante. Yo creo, hermano, que esto es importante. El ejemplo que nos está dando Pablo, a una circunstancia usted sigue sirviendo al Señor. Aún en los problemas usted siga sirviendo a Dios.
Usted le está sirviendo a un Dios vivo, no al hombre. Y el Señor le bendecirá. Y el Señor sacará adelante esas situaciones, esa escasez, ese negocio tal vez no ves resultado. Dios tiene la respuesta. Pero tú solamente sigues sirviendo al Señor. Él a su momento hará el gran milagro en tu vida. Denle fuerte el aplauso una vez más al Señor. Porque si llega el tiempo donde no hay avances, no vemos resultados, al contrario, estamos para atrás, en vez de avanzar, es hacia atrás. Decimos, esto no es correcto, esto no está bien. Hermano, a su momento, el Señor nos va a bendecir de gran manera. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí un poquito más adelante en Romanos 12, 6, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Romanos 12, 16, me equivoqué. Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aleluya, aquí está hablando el Señor de un mismo sentir, unos con otros. Y eso es muy importante, hermano, que estemos unánimes en un mismo sentir. Aleluya, alguna circunstancia, algún problema, que estemos dispuestos a estar orando unos por otros en alguna situación, algún problema. Debemos estar en unidad, orar por el hermano, por la hermana, que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca, estar unidos en un mismo sentir. De esa manera el Señor se agradará de nosotros, ¿verdad? Porque realmente estamos tratando de hacer lo que dicen las Escrituras. Unánimes entre vosotros, ser imparciales, no altivos, una persona arrogante y orgullosa que solo procura su propio bienestar. Sabios en vuestra propia opinión. Los cristianos deben de liberarse de toda jactancia y de cualquier sentimiento de superioridad frente a sus hermanos en la fe. No altivos, bueno, sabemos que el cristiano debe ser humilde y no orgulloso, ¿verdad? Porque eso es solamente el impío lo practica. Entonces no sentirnos superiores a los demás y no tener, ser sabios en nuestra propia opinión. Si alguien nos da un consejo X y no, aleluya, decir, no, pero es que lo que tú me estás diciendo está mal y lo correcto es lo mío. O sea, no ser sabios en nuestra propia opinión, tener abierto nuestra mentalidad para poder escuchar un buen consejo, para que Dios te vaya orillando a lo correcto, a lo que es correcto, ¿verdad? Y estar abierto a cualquier consejo de cualquier persona. No decir yo soy sabio, no sé todo. Como humanos, cualquier persona se puede equivocar. Y eso es importante, como está diciendo aquí Romanos, o el libro de Pablo. Mejor dice, mejor asociarse, ¿verdad?, con los humildes, no pagar mal por mal, y vas a vencer el mal con el bien. Y eso es importante, hermano, que nosotros estemos practicando la unidad unos con otros y asociándonos mejor con los humildes. O sea, tenemos que entender
que el Señor dice, asóciate con los humildes. O sea, mejor, dice, júntate con los humildes, porque vas a aprender cosas buenas, ¿verdad? Dice, no seamos activos, no seamos arrogantes, sino que al contrario, ser humildes, porque de esa manera demostramos que tenemos a un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, y Él no quiere, aleluya, que nosotros andemos cada quien por su lado. Él dice, ¿verdad?, que tiene que haber esa unidad con tu hermano, con tu hermana. Tienes que practicar esa unidad. Yo sé que pensamos diferente cada quien, los que estamos aquí, pero ya en lo espiritual tenemos que estar unidos, que vamos a orar y ayudar por esta causa, vamos a unirnos, vamos a estar en un mismo sentir, que hay un sentir de esta situación. Yo creo que amerita oración todos. Bueno, hermanos, vamos a unirnos en oración, es el cuerpo de Cristo, todos juntos vamos a unirnos en un mismo sentir. ¿Se imagina? Vamos a ayunar por esta causa. No, yo no ayuno, ayunen ustedes. Vamos a orar para que Dios bendiga los nuevos. No, que oren los que ya tienen muchos años. Yo no oro por ellos, que oren ellos. O sea, estar en unidad, ¿verdad?, entre nosotros mismos, para que de esa manera el Señor pueda mirar, ¿verdad?, que sí estamos tratando de cambiar, sí estamos tratando de ser mejores, ¿verdad?, y no ser altivos, al contrario, ser humildes, y verdad, no ser sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? No es que este color es verde y todos lo miran que es amarillo, no es verde, no es amarillo, no es verde. O sea, no ser sabio en nuestras propias opiniones. ¿Qué tal si estamos equivocados? ¿Qué tal que eso que pensamos que está bien, estamos mal? ¿Qué tal si lo que uno está pensando que está bien y todos están realizando que está mal? Por eso aquí dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que tenemos que tener abierta la mente para cualquier consejo de algún hermano, alguna hermana. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a Efesios 4:2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Siempre yo pongo a veces el ejemplo cuando íbamos a Tijuana en el autobús, y ahí eran como 2 o 3 días de camino y las noches, y ahí realmente se miraba quiénes éramos nosotros realmente. Soportar 3 días y 3 noches juntos ahí, y ahí realmente se miraba quiénes éramos nosotros. Algunos se enojaban por algunas cosas, pero al rato se contentaban porque a dónde se iban. Llegaban con su compañero de viaje y pues tenían que seguir platicando. Y de repente que los baños y que cómo está la situación, que a mí me dejaron estar al baño y que hice muchas cosas, pero mira, al último, bien tranquilo. Después llegamos allá bien felices y todos contentos, recibíamos y regresaron otra vez
Otros 3 días, hermano. Usted que después sabe de lo que estoy hablando. Los que no dicen un arroz, o un 3 días, también es jugoso, ¿no? Pero hay días juntos ahí. Entonces, hermano, es importante que nos soportemos unos con otros para que ahí realmente se vea el amor que tenemos realmente con el hermano o la hermana, ¿verdad? Porque si no hay eso, soportarse, entonces quiere decir que todavía no hemos entendido, ¿verdad? Porque a veces no soportamos, ¿verdad? Ya te hizo algo y se acabó la historia ya no es tu amigo, ya no es tu amiga, que ya no te habla para nada, no existe para ti. Entonces, ¿cómo está eso? Que aquí está diciendo Pablo que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. En amor sí, Pablo, pero es que Pablo no sabía lo que me hicieron a mí. Pablo no sabía lo que me dieron. Y pues tengo razón de dejarme, tengo razón para comportarme así con esta persona. No tiene razón. Eso es sabiduría en tu propia persona. Y eso no es correcto. Amén, con todo humildad, mansedumbre. La humildad es una de las más importantes virtudes del cristiano, muy fundamental, y también es una cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. También describe y refleja la gracia noble de Cristo. Si nos viene, hermano, no soportamos al hermano, ni nada, ni un momento. Y allá en el cielo vas a tener que soportar toda la vida. Dios mío, ¿sí? No, pues sí. Por los siglos de los siglos se va a estar con el hermano. Alabaré. Y tienes que gozarte. Tienes que soportar aquí, ahorita. Porque ya va a ser por la eternidad. Por el mismo tiempo ya se acaba el servicio y ya no lo ves. Y en la tarde, tengo que volver a verlo. Y allá no, 10 días, vas a estar todos los días ahí. Mejor que empieza a practicar aquí. La mansedumbre es un producto inevitable de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo su control. La paciencia, el significado literal de la palabra griega es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta. Pero es el producto de la humildad y la mansedumbre. Soportándonos los unos a los otros en amor es la humildad, la mansedumbre. Y la paciencia se refleja en un amor benévolo y aguantador a los demás, que se expresa de forma continua e incondicional. Entonces, hermanos, es muy importante esto, amén, de la humildad, de que nos soportemos unos a otros. Es muy importante porque el cristiano se tiene que soportar unos a otros. ¿Verdad? Y no, aleluya, hacer cosas que no son de Dios, ¿verdad? Ya está el hermano sentado ahí y tú llegas, te sientas a un lado de él y se va hasta atrás. O sea, no quiere estar cerca de él. Se imagina que es tu hermano, ¿no? Pues ¿qué será un enemigo? No, pero lo agarras del pescuezo, lo agarras de aquí, del cuello, pues, va a decir que soy gallina, ¿no? Pero mire, realmente es importante que nos estemos soportándonos, porque lo dice con paciencia, o sea, con paciencia, en amor. Y no, te voy a soportar aquí, pues, pero te soporto, quédate pues aquí, pero enojado con él, pues es en amor, no que estés ahí con él enojada, no, en amor, dice aquí, ustedes
Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, hermanos, Dios tiene todo bajo control, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Que el Señor nos dé, ¿verdad? Ese autodominio, que nos dé esa templanza, esa paciencia para poder seguir adelante, ¿verdad? Porque realmente esto no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, hermanos, vamos a luchar, vamos a pelear y no vamos a poder, vamos a querer soportar y no lo vamos a lograr, porque tiene que ser Dios en tu vida para que lo puedas hacer. Si no, no lo vamos a lograr. Porque vas a estar con tu hermano, que te vas a querer voltear viendo para atrás. Si no lo soportas a tu hermano, vas a estar viendo para atrás. Bueno, ¿por qué te volteas? No, pero es que yo quiero estar viendo para atrás. No, es que no lo soporta. No le importa cosa al Señor. Vamos a continuar con la palabra. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Amén, ya está ahí. Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por contienda, esta palabra griega que también se traduce ambición egoísta, se refiere a las actividades que producen divisiones, rivalidades y también sectarismo. Es el orgullo que lleva a las personas a coaccionar y a hacer las cosas a su manera. Vanagloria literalmente es la gloria vacua y se refiere a la necesidad de la presunción y el engreimiento. Esta palabra se refiere a la búsqueda activa de la gloria personal, que es motivo de la ambición egoísta y las contiendas que produce a su vez. La humildad es la actitud correcta del siervo cristiano y ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Mira, hermano, esto lo que está diciendo aquí, superiores como nosotros mismos, está diciendo que entendamos que no sentimos más que otros. Todos somos iguales. Aquí está diciendo no sentirte superior a otra persona. Yo cuando invito a un predicador, yo lo veo como una persona superior a mí, en el aspecto de un respeto, el aspecto de que es el invitado y es el que va a compartir la palabra de Dios. Y aunque a veces yo he invitado a pastores que tienen menos tiempo en el campo, y eso no quiere decir que sea menos que yo, es igual, y lo veo superior también. Y así es usted y yo, así debemos ser. El hermano no tiene mucho tiempo en el Evangelio, pero lo veo como superior a mí. No, es que no, ¿cómo me va a enseñar a mí? Yo soy una persona que tengo muchos años en el Evangelio. Ese chamaco no me puede enseñar nada. No, estamos equivocados, porque no es el chamaco, es el Espíritu Santo en la vida del chamaco. Y nos puede enseñar algunas cosas que no sabemos. Entonces es importante esto, hermano. No ser contienda, no ser peleonero. No hagamos cosas por vanagloria. No hagamos las cosas por contienda. Mejor seamos humildes y estimar al hermano, ¿verdad? Humildemente como superiores a nosotros. No mirando lo suyo propio, sino que mirar también los demás, mirar, ¿verdad? Los hermanos, las situaciones, no nada más pensar, ¿verdad? En nosotros mismos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que usted no está haciendo nada, pero a veces solamente pensamos en nosotros.
Yo me he impactado a veces con familias, hace muchos años, cuando recién llegamos, a una familia que yo miraba pues cómo se portaban ellos. Cuando los visitábamos a ellos, mire hermano, ellos no tenían, se puede decir muchas cosas, pero ¿sabe qué es? Llévate esto, y no, pero no venimos a llevar cosas, no. Y dice uno, Señor, no es del que tiene, sino del que quiere. O sea, querían compartir lo que tenían. Llévate este vestido, llévate esta camisa, llévate este pantalón, no llévate esto, llévate. O sea, quieren compartir con los demás. No nada más como yo, para mí, nada más. No estoy señalado a nadie, ni estoy regañando a nadie, es lo que dice la palabra, ¿verdad? No nada más a nosotros mismos, sino a los demás. Yo creo que Pablo tenía una visión muy amplia y él podía mirar a las personas, su comportamiento, y él podía mirar, hey, tienes 3 capas, dale una capa a tu hermano, que tienes 5 vestuarios, dale una a aquel que no tiene, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los otros, o sea, por los demás. Entonces, hermano, cuando es así, cuando hay egoísmo, ahí empiezan las divisiones, las rivalidades, el sectarismo y el orgullo de las personas. Y las cosas las quieren hacer a su manera o como ellos creen que es lo correcto. Entonces, hermano, la palabra de Dios no es para eso, la palabra de Dios es para actuar, la palabra de Dios es para accionar, no es para escuchar ahorita nada más y ya, no es para accionar, para ver dónde estamos bien, estamos mal, para actuar, para poner en práctica. Pablo era un hombre muy sabio, un hombre que era un erudito en el aspecto de letra, era un hombre que sabía la ley de Moisés, el derecho al revés, él conocía la ley. No era un neófito en la palabra o letra como Pedro, que era del mundo. No, era un hombre, se hacía al humilde con el humilde, se hacía al débil con el débil, para ganárselo para Cristo. Entonces, hermano, aquí está hablando que nada hagamos por contienda, sino que lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. No hagamos nada por contienda, perdón, por vanagloria, no, hazlo como para Dios. Yo voy a hacer eso mejor que el hermano, voy a echar algo, ojalá que fuera para eso, ¿no? Que tuviéramos contienda sobre eso. Yo no voy a hacer, yo voy a echar que brillas, te voy a peinar ahí en el piso. Ojalá que fuera así. Dice, nada hagas por contienda. Mejor dice, la humildad es lo que te va a ayudar. ¿Para qué? Para seguir los caminos de Cristo. No sentirnos grandes para nadie. Todos somos iguales. No mirar lo propio, sino que mirar de los demás. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ya me lo terminamos. Santiago 1:9. Santiago 1:9 dice la palabra de Dios de esta manera: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se manifestará el rico en todas sus empresas. Aquí está hablando del pobre, lo que es normalmente. Dice, gloríese en su exaltación. Amén, gloríese, la expresión se refiere a la jactancia,
de un privilegio o posesión, es el gozo de un orgullo legítimo, aunque no posee una sola cosa en este mundo. El creyente pobre puede regocijarse en su alta posición espiritual, delante de Dios por su gracia y la esperanza noble que la acompaña. Dice el Señor, no es el rico el que oprime al pobre, no es el rico el que humilla al pobre. Dice, pero el pobre, dice, gloríese, exáltese, porque dice que el Señor se hizo pobre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para que seamos ricos en fe, en bondad, en paz, en amor, en mansedumbre. Ahora tenemos que exaltarnos, tenemos que gozarnos y no decir, hijo, mi condición no me gusta. El Señor ya te hizo rico, hermano. El Señor ya te hizo rico porque antes éramos pobres, ahora somos ricos en fe. Pero, ¿dónde está esa cuenta del banco, pastor? Nos dice que soy rico. Pero en fe. ¿Dónde está esa casa, ese coche nuevo? Usted dice que sí, pero en fe. La gente de afuera quisiera ser como un cristiano que tiene paz, amor en su corazón. Quisiera tener paz y no tiene, no duerme en la noche pensando en su riqueza, un pesito más. Y usted duerme toda la noche hasta que amanece, dice, hijo, no tengo ningún problema porque tengo a Cristo, tiene la paz de Cristo. Entonces, hermano, como dice Santiago, gloríese en su exaltación. O sea, no se sienta mal, al contrario, gócese porque tiene al Señor Jesucristo en su vida y usted es rico en fe. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya por último, vamos a ver Primera de Pedro 5:5. ¿Ya está ahí? Dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está hablando de la juventud de los jóvenes, que debe haber humildad de los ancianos. Yo recuerdo en mi rancho, en mi pueblo, mis padres, ellos no sabían mucho de letras y nos decían, nada más quiero que una persona grande te mande el mandado. Y si no vas, te voy a poner una cueriza. Mira, hermano, y esa manera es la enseñanza que teníamos antes, que era una buena escuela. ¿Cuántos saben eso? Era mejor que la de ahorita. Y aprendimos a respetar a los mayores. Si un mayor decía, venga para acá, usted chamaco, íbamos corriendo. Ve a la tienda, tráeme eso. Sí, señor. Había un gran respeto. Y por eso está diciendo aquí Pedro que tiene que haber una sujeción de los jóvenes, hablando de los jóvenes de una iglesia. O sea, respetar a los ancianos. En aquel tiempo había, los ancianos eran las personas que se encargaban en las iglesias de predicar, tal vez, o de enseñar. Y los jóvenes tenían que respetarlos, sujetarse a ellos. Si alguien le hablaba a un anciano, hermana, venga para acá. No tengo tiempo ahorita, después. O sea, que se sujetaran, que hubiera un respeto. Sujetarse a los ancianos, o ya sea que eran líderes espirituales o pastores de las iglesias o los miembros de la iglesia, especialmente a los jóvenes, deben de dar honor y diferencia y respeto al liderazgo espiritual. La sumisión es una actitud fundamental de la madurez espiritual. Revestido de humildad. Estar revestido significa atar algo al cuerpo como un nudo
o un tirabuzón. La humildad tiene que ver con una mentalidad mansa y la actitud de que uno no es demasiado digno como para servir. Hermano, aquí está, es muy importante esto, porque realmente el joven tiene que ser humilde con sus hermanos o con sus hermanos, respetarlas, ¿verdad? Respetarlas a las hermanas grandes, a los ancianos, porque eso tiene mucho que decir. Y luego van a decir, no, pero es la educación que le están dando en su casa. Porque si no respeta a los ancianos, quiere decir que en su casa no respeta también, porque no le ponen límites. Y aquí Pablo dice, tiene que sujetarse, tiene que ser humilde, porque Dios resiste, dice, a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es importante que la iglesia entienda esto, los jóvenes tienen que tener respeto hacia los más grandes. O sea, para que de esa manera Dios pueda decir realmente si han entendido, ¿verdad? Que tiene que haber respeto, ¿verdad? Sujeción, está bien, está en la flor de la juventud, en la primavera, pero también tiene que tener respeto sobre sus hermanos. Demos un aplauso fuerte al Señor.